Solución de triángulos rectángulos. Vamos a trabajar algunos rectángulos y vamos a ver la forma de encontrar su solución. Ejemplo número 1. Resolver el siguiente triángulo rectángulo en el cual se conoce el ángulo B con un valor de 36 grados 40 minutos, así como el lado B con un valor de 12.63 centímetros. Antes de empezar la solución es importante tener el dibujo del triángulo representado con sus valores, por lo que tenemos este triángulo rectángulo, en donde tenemos como datos conocidos el ángulo B con un valor de 36 grados 40 minutos. También conocemos la medida del lado B, cuyo valor es de 12.63 centímetros. En todos los triángulos rectángulos, el ángulo C, este ángulo, siempre tendrá un valor de 90 grados. Los datos que no sabemos es el valor del ángulo A, que es el valor de este ángulo en la parte superior, no sabemos su valor, lo vamos a encontrar. Tampoco sabemos la medida del lado C, a la que le llamamos hipotenusa. Al mismo tiempo no conocemos el valor del lado A, que viene siendo la base del triángulo. Cuando resolvemos triángulos rectángulos es muy conveniente apoyarnos en la hoja de las fórmulas que nos servirá para poder encontrar cada una de las ecuaciones o igualdades que nos va a ir permitiendo determinar el valor de cada uno de los datos desconocidos. Vamos a comenzar por calcular el valor del ángulo A, aplicando una de las propiedades de los triángulos rectángulos, la cual nos dice que la suma de los dos ángulos agudos, en este caso la suma del ángulo B más la suma del ángulo A, la suma de los dos nos da 90 grados. Por lo tanto, para encontrar el valor del ángulo A, tenemos esta fórmula. Ángulo A será igual a los 90 grados menos el valor del ángulo B. Sustituyendo los valores tendríamos lo siguiente: ángulo A igual a 90 grados menos el valor del ángulo B, cuyo valor es un dato conocido y es 36 grados 40 minutos. Por lo que al realizar la resta obtenemos como resultado que el ángulo A tiene el valor de 53 grados 40 minutos. Vuelvo a repetir, esta fórmula la tomamos del formulario con el cual nos vamos a apoyar en la solución de triángulos rectángulos. Ahí podemos ver que esta fórmula nos permite encontrar el valor del ángulo A. Ahora calcularemos el valor del lado B, el lado A viene siendo esta línea que viene siendo la base del triángulo. De la misma manera, apoyándonos en la tabla de fórmulas, encontramos una fórmula en la cual el lado A será igual al lado B sobre la tangente del ángulo B. Hay que tener muy presente que las letras minúsculas representan los lados y que las letras mayúsculas representan los ángulos. Por lo tanto, reemplazando tanto B como acá abajo tangente de B, tendremos lo siguiente: lado A es igual al valor de B, 12.63. Veamos que el valor de B aquí lo tenemos, 12.63, y que es un dato conocido. Esto sobre la tangente del ángulo B. El ángulo B, que es un dato también conocido, tiene un valor de 36 grados
40 minutos. Por lo tanto, tendremos que dividir 12.63 y con la calculadora obtener la tangente de 36 grados 40 minutos. Hay que recordar que para obtener la tangente utilizamos la calculadora científica. Recordando para ello que lo primero que deben de hacer es oprimir la tecla de la función, en este caso tan. A continuación capturar el ángulo 36, botón de grados, 40, botón de grados, y enseguida oprimir el botón igual. En la calculadora, la tangente de 36 grados nos dará 0.74447. Para poder encontrar el valor del lado A, pues simplemente llevamos a cabo esta división. Vamos a dividir 12.63 entre 0.74447, lo que nos da como resultado que el lado A tiene una longitud de 16.96. Por lo tanto, esta longitud es la que le pertenece a este lado A, que viene siendo la base del triángulo. Hasta aquí ya tenemos dos datos que no conocíamos. Uno, el valor del ángulo A, y dos, la medida del lado A. Es muy importante aclarar que en la solución de triángulos rectángulos siempre vamos a partir de tres datos conocidos y con esos tres datos conocidos vamos a obtener otros tres datos desconocidos. De esos tres datos desconocidos ya tenemos dos. Uno es el ángulo A y el otro el valor del lado A. Por lo que solamente nos faltaría ahora conocer el valor del lado C, que viene siendo la línea inclinada a la cual le llamaremos o le llamamos hipotenusa. Veamos cómo obtener ahora el lado C. Para obtener el valor del lado C, también contamos con una fórmula que de igual manera que en los dos casos anteriores obtenemos del formulario, en donde la fórmula nos indica que el lado C será igual al valor del lado B sobre el seno del ángulo B. Por lo tanto, reemplazamos tanto B como el seno del ángulo B. Una vez más vuelvo a comentar que las letras minúsculas representan los lados y la letra o letras mayúsculas representan los ángulos. Por lo tanto, la fórmula nos pide el valor del lado B. Checando el triángulo nos damos cuenta que el lado B, que es esta línea, tiene un valor de 12.63 sobre el seno del ángulo B. Seno del ángulo B. El ángulo B también es un dato conocido y tiene el valor de 36 grados 40 minutos. Anotamos el ángulo. Enseguida, el valor de 12.63 lo recorremos hacia abajo y con la calculadora obtenemos el seno de 36 grados 40 minutos. Recordando que esta operación se hace de la siguiente manera. En la calculadora primero se oprime el botón de la función, en este caso sin, porque es seno, y a continuación capturamos el ángulo 36 y oprimimos el botón de grados. Enseguida capturamos 40 y oprimimos nuevamente el valor de grados, lo que nos da como resultado en la calculadora 0.59715. Para obtener la medida del lado C, basta con llevar a cabo la división 12.63 entre 0.59715, que fue el seno del ángulo. Realizando la división, obtenemos como resultado 21.15. Significa que el lado C
que viene siendo toda esta línea, a la que le llamamos hipotenusa, tiene una longitud igual a 21.15. Con esto terminamos la solución de este triángulo, dado que ya encontramos en el paso anterior, ya encontramos el ángulo A, que era un dato que no conocíamos. También obtuvimos el valor del lado A, que es un segundo dato que tampoco conocíamos. Y hemos acabado de obtener el lado C, que era el tercer lado que no conocíamos. Pasemos a ver un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Resolver el siguiente triángulo rectángulo en el cual se conoce que el ángulo A tiene un valor de 56 grados, así como el lado C, que tiene un valor de 36 centímetros. Veamos la representación a través del triángulo. Como datos tenemos el valor del ángulo A de 56 grados. También conocemos cuánto mide esta línea o cuánto mide este lado, al que le llamamos hipotenusa, y que tiene un valor de 36 centímetros. Recordemos que este ángulo, el ángulo recto, siempre lo vamos a tener como dato conocido en los triángulos rectángulos. Por lo tanto, sabemos que este ángulo tiene la medida de 90 grados. Cuando se resuelve un triángulo rectángulo, siempre se parte de 3 datos conocidos. En este caso, los 3 datos conocidos es el ángulo A, 56 grados, el lado C, o la hipotenusa, 36 centímetros, y el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Tenemos 3 datos conocidos. Y vamos a encontrar 3 datos desconocidos. El primero es el ángulo B. Este ángulo no sabemos su valor. Al mismo tiempo, no sabemos la medida del lado A, que viene siendo la base del triángulo. Otra incógnita por encontrar. También desconocemos lo que mide esta línea, que viene siendo el lado B, que también pues es otra incógnita. Bien, lo primero que haremos es encontrar el valor del ángulo B, este ángulo que tenemos en la parte inferior, recordando que una de las propiedades de los triángulos nos indica que la suma del ángulo A más el ángulo B nos da 90 grados. Así que si a 90 grados le restamos 56 grados, por lógica la diferencia será el valor del ángulo B. Aplicando esta fórmula que obtenemos del formulario, pues vemos que el ángulo B será igual a 90 grados menos el valor del ángulo A. Reemplazando el ángulo A por su valor, nos quedaría ángulo B es igual a 90 grados menos el valor del ángulo A. Como vemos, el ángulo A tiene un valor de 56 grados. Lo reemplazamos y enseguida realizamos la resta. 90 grados menos 56 nos dará como resultado que el ángulo B es de 34 grados. Este dato, que era desconocido, ahora ya sabemos que su valor es de 34 grados. Enseguida vamos a encontrar cuál es la medida, cuál es la longitud del lado A. Nuevamente nos apoyamos en la hoja de fórmulas y nos damos cuenta que para encontrar el lado A tenemos la siguiente ecuación. Tendremos que multiplicar el valor del lado C por el seno del ángulo A. Hay que recordar que un paréntesis nos indica una operación de multiplicación. Por lo tanto, este lado se multiplica por el seno del ángulo.
Lo que llevamos a cabo ahora es un reemplazamiento. Reemplazando el valor del lado C, vemos que el lado C tiene un valor de 36 centímetros, por lo tanto reemplazamos 36. Enseguida en el paréntesis nos pide seno del ángulo A y vemos que el ángulo A tiene un valor conocido de 56 grados, por lo que anotamos seno de 56 grados. Tomamos el primer número, el 36, y solamente se recorre. Ahora, con la calculadora obtenemos el seno de 56 grados. Recordemos que la operación para encontrar el seno con la calculadora primeramente es oprimir el botón de la función, en este caso sin, y enseguida capturar el ángulo 56 y el botón de grados. Y esto nos dará como resultado en la calculadora 0.8293. Para poder encontrar la magnitud del lado A, basta con realizar la multiplicación de 36 por 0.82903, lo cual nos da como resultado que el lado A tiene una longitud de 29.84. Por lo que este lado, que viene siendo la base del triángulo, mide 29.84 centímetros. Hemos encontrado hasta aquí dos valores desconocidos. El primero fue el valor del ángulo B, el segundo el valor del lado A, y ahora solamente faltará por encontrar el valor del lado B. Veamos ahora cómo obtener el valor del lado B. Para poder encontrar el valor del lado B, este lado es el que nos hace falta determinar. De igual manera en el formulario encontramos esta igualdad, en donde nos dice que el lado B será igual a multiplicar el valor del lado C por el coseno del ángulo A. Por lo tanto, reemplacemos tanto el valor del lado C como el ángulo A. Si bien vemos en nuestro triángulo, el lado C tiene un valor de 36, por lo cual sustituimos y escribimos 36. A continuación anotamos el coseno del ángulo A y vemos que el ángulo A tiene un valor de 56 grados. Una vez que hemos ya reemplazado, realizamos la operación y vemos que el coseno de 56 grados nos dará como resultado 0.55919. Podemos apreciar que este valor 36 que pertenece al lado C, simplemente lo recorremos. Para terminar y encontrar el valor del lado B, simplemente llevamos la multiplicación. Una vez más comento que un paréntesis representa una multiplicación. Por lo tanto, multipliquemos ambos números, lo que nos va a dar como resultado 20.13. Por lo tanto, este lado, que era un dato desconocido, ahora sabemos que su magnitud es de 20.13. Continuemos viendo un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo vamos a ver el uso del teorema de Pitágoras. El ejemplo nos menciona lo siguiente: solucionar el siguiente triángulo rectángulo conociendo que el lado A tiene una medida de 37.64 y al mismo tiempo el lado B tiene una medida de 48.66. Por lo tanto, estos dos datos representados en un triángulo rectángulo nos dará como opción este triángulo, en donde vemos que el lado A, que viene siendo la base del triángulo, posee esta magnitud de 37.64. Vemos también que el lado B, que viene siendo esta línea, tiene una longitud de 48.6.
Al mismo tiempo, sabemos ya que este valor angular siempre va a valer 90 grados y que es un dato que por lógica debemos ya de considerar. Vemos entonces que en todo triángulo rectángulo se conocen tres datos. En este ejemplo conocemos el lado B, conocemos este ángulo de 90 grados y conocemos el lado A. Los otros tres datos que no conocemos serán el ángulo A, la hipotenusa, que es toda esta línea, y tampoco conocemos el ángulo B. En este ejemplo nos damos cuenta que conocemos el lado A y conocemos el lado B. Por lo tanto, cuando en un triángulo rectángulo se conocen dos de sus lados, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. En este caso, para encontrar la medida del lado C, a la que le llamamos hipotenusa, utilizamos esta fórmula que viene del teorema de Pitágoras, en donde nos menciona que el lado C será igual a la raíz cuadrada del lado A elevado al cuadrado más el lado B elevado al cuadrado. Por lo tanto, A y B, que son lados del triángulo, se reemplazan por sus valores. Por lo que el lado A, vemos que su magnitud es de 37.64, valor que, según la fórmula, tenemos que elevar al cuadrado. Enseguida sumamos, porque la fórmula nos marca un signo de suma, y enseguida consideramos el valor del lado B. Vemos que el lado B, que es toda esta línea, tiene una medida de 48.6. Por lo tanto, realizamos el reemplazamiento anotando, en lugar de B, 48.6, el cual lo tendremos que elevar al cuadrado. Ahora vamos a elevar al cuadrado ambos datos. Hay que recordar que cuando queremos elevar un número al cuadrado, pues tenemos que tomar el número y multiplicarlo por él mismo dos veces. Por lo que al elevar 37.64 al cuadrado, implicaría multiplicar 37.64 por 37.64, de donde obtenemos como resultado 1416.77. Enseguida sumamos y ahora vamos a elevar el 48.6, lo cual implica multiplicar 48.6 por 48.6, de donde obtenemos 2361.96. Ahora vamos a realizar la suma de estas dos cantidades. Una y dos cantidades las sumamos. Al sumarlas obtenemos como resultado 3778.73. Para encontrar el valor del lado C, con la calculadora obtenemos la raíz de este valor, dándonos como resultado 61.47. Por lo tanto, el primer lado, que es el lado C, que viene siendo la hipotenusa, ahora sabemos que su magnitud es de 61.47. Una vez conocido el lado C, faltaría por determinar el ángulo A y el ángulo B. Para obtener el valor del ángulo A, contamos con la fórmula, donde el ángulo A es igual a la tangente a la menos 1 de A sobre B. Una vez más, vuelvo a puntualizar que estas fórmulas las vamos a obtener de nuestro formulario y que es muy importante apoyarnos en él porque de esta manera nos vamos a facilitar la solución del triángulo. Por lo tanto, vamos a reemplazar el lado A y el lado B. Vemos que el lado A tiene una magnitud de 37.64, valor que reemplazamos. Al mismo tiempo, nos damos cuenta que el valor del lado B es de 48.6, valor que también reemplazamos. Enseguida aplicamos una división.
37.64 entre 48.6, lo cual nos da como resultado 0.77448. Para obtener el resultado, finalmente realizamos las operaciones con la calculadora. Recordemos que si partimos de un decimal y queremos obtener un valor angular, debemos de llevar a cabo una serie de operaciones con los botones. Por lo tanto, esto se hace de la siguiente manera. Primero oprimimos el botón de Shift. Enseguida el botón de la función, que en este caso es tan. Aparece en la pantalla tangente a la -1. Enseguida capturamos el decimal 0.77448. Una vez que tenemos ya capturado el decimal, oprimimos el botón de igual y nos dará este ángulo, pero con punto decimal. Para desaparecer el punto decimal y que nos queden minutos y segundos, simplemente oprimimos por último el botón de grados. Automáticamente la calculadora nos mostrará que el ángulo A tiene el valor de 37 grados, 45 minutos, 25.44 segundos. Hemos encontrado también el valor del ángulo A. Ya para terminar, solamente nos tocaría obtener el valor del ángulo B. Pero vemos en el formulario que para obtener el ángulo A, contamos con esta fórmula en donde el ángulo B será igual a la tangente a la -1 de el lado B sobre el lado A. Así que reemplazando B y A por sus valores, que son valores conocidos, tendremos lo siguiente. Ángulo B es igual a la tangente a la -1, reemplazamos el valor del lado B, que como vemos en nuestro triángulo, el lado B tiene un valor de 48.6. Ahora reemplazamos el valor del lado A, que también vemos que en el triángulo es un dato conocido y que tiene el valor de 37.64. Una vez que hemos reemplazado las letras por los números, ahora dividimos 48.6 entre 37.64, de donde obtenemos el decimal 1.29117, lógicamente precedido de tangente a la -1. Para poder encontrar el valor del ángulo A, mostrándolo en grados, minutos y segundos, tenemos que llevar a cabo una serie de operaciones con los botones. Recordemos, en primer lugar se oprime el botón de Shift. A continuación el botón de la función, que en este caso es tan. Aparece en la pantalla tangente a la -1. Enseguida debemos de capturar el número decimal. Capturamos 1.29117. Una vez que hemos capturado el decimal, oprimimos el botón de igual y en la pantalla aparecerá el ángulo B, pero ese dato que aparece en la pantalla aparece con punto decimal. Para quitar el punto decimal y que se convierta en minutos y en segundos, para terminar hay que oprimir el botón de grados, minutos y segundos. Al hacerlo, nos muestra la calculadora ahora sí el ángulo B como 52 grados, 14 minutos, 37.84 segundos. Y de esta manera también hemos encontrado el valor del ángulo B. Bien, es muy importante mencionarles que para poder encontrar de una manera o que se nos facilite la solución del triángulo, es muy importante que nos apoyemos en nuestro formulario, ya que al hacerlo así, pues nos va a permitir solucionar de una manera más práctica, de una manera más fácil, cualquier triángulo rectángulo.